Orden del día. Palabras del señor presidente. Segundo, discurso de orden. Tercero, despedida. Primero que todo, muchas gracias por la asistencia a este acto solemne de la Academia de Historia de Norte de Santander. El pasado 21 de septiembre debimos realizar sesión solemne estatutaria con ocasión de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la posesión del presidente Antonio Nariño. Habíamos convenido una sesión conjunta con la Academia Patriótica Antonio Nariño, capítulo norte de Santander, que en la región preside el académico Leonardo Yotuel Díaz. Al final no fue posible por compromisos académicos del invitado con la Universidad Simón Bolívar por unas jornadas de derecho que se verifican en este momento. Quedamos pendientes para el 13 de diciembre, cuando se conmemora el fallecimiento del prócer Antonio Nariño, que no está en nuestros estatutos, pero vale la pena agregarlo. Otra fecha importante de la historia se cumplió ayer, los 196 años del fusilamiento del gran almirante José Prudencio Padilla López, quien, como se ha dicho, merecía por 1000 títulos todos los honores, fue fusilado, ahorcado y borrado de la historia. La Armada de Colombia todos los años le rinde honores. Hoy, 3 de octubre, se cumplen 96 años del fallecimiento del general político y estadista norte santanderiano Ramón González Valencia, quien tuvo una participación decisiva para la creación de nuestro departamento norte de Santander como presidente de la República que ejercía en ese momento. No lo ignoramos, porque cuando la Gobernación de Norte de Santander nos invita a celebrar la creación del departamento el 14 de julio de cada año, siempre estamos ahí recordando estas personalidades y estos sucesos. Por lo menos ha sido mi caso, en las 5 ocasiones sucesivas que he sido invitado y he asistido. En este momento le cedemos la palabra a la académica Pilar Ramírez para que nos hable sobre la confraternidad bolivariana. Muy buenas tardes, señor presidente de la Academia de Historia Norte de Santander, compañeros académicos, invitados especiales. Es para nosotros una fecha de vital importancia el celebrar y conmemorar los 204 años de esta fecha tan importante para nosotros, como es la confraternidad bolivariana, siendo nosotros la Academia de Historia de Norte de Santander. Son unas palabras que conjugan todo lo que es el estudio de la ciencia política y el nacimiento de la ciencia política en el mundo, con el nacimiento de un gran hombre que formó binomio perfecto con otro, como fue Bolívar y Santander, y con todas esas ideas de la ciencia política de aquellos teóricos importantes en el mundo que dieron paso a lo que fue el nacimiento de la libertad en esta patria americana. La esencia de la política está en la búsqueda del bien común y la colectividad, en donde el hombre, a quien denominó Aristóteles en la antigua Grecia animal político, zoon politikon, por su calidad natural de crear sociedades y organizar la vida en comunidad, y está en búsqueda de un bienestar donde el hombre ha venido desarrollando a través de la historia una serie de concepciones de diferentes vertientes, según la influencia de la formación del pensamiento de sus representantes. Estas concepciones de diversas vertientes que afanosamente buscan el bien de la comunidad se fueron ordenando y estructurando en el tiempo según la similitud del pensamiento y de sus exponentes, denominándose en la actualidad como teorías, pilares fundamentales que se convierten de esta manera en el asiento histórico formal que permiten elevar la política como una ciencia social, materia de importante fuente de estudio y análisis para los miembros de cualquier sociedad. Dentro del estudio y análisis de la política como ciencia social, encontramos pensamientos ideológicos ordenados dentro de la teoría clásica, citando como ejemplo en orden cronológico a Maquiavelo y el realismo político, Hobbes y el estudio absoluto, Locke y los fundamentos de la teoría liberal, Montesquieu y la delimitación funcional de las instituciones del Estado,
Karl Marx y el materialismo dialéctico, Max Weber y la realidad y el dominio, Wilfredo Pareto y la lógica experimental, Gaetano Moscoso y la teoría élite, Antonio Gramsci y el neomarxismo o ciencia política marxista, entre otros exponentes europeos de la doctrina. América, la descubierta y colonizada por Europa, en su mayoría por España, no fue ajena a la influencia de la corriente del pensamiento político clásico, ya que los criollos, del portugués criol y de criar, nombre dado a la colonización de los nacidos en América de descendencia europea, desde pequeños gozaban de enseñanza particular con profesores estudiosos de estas ideologías. Y al crecer en promedio en una edad de 15 años, eran enviados a terminar sus estudios al viejo continente para completar su formación intelectual, como es el caso de Simón Bolívar, quien desde su infancia tuvo como maestro a Simón Rodríguez, llamado el Sócrates de Caracas, y a Andrés Bellos, joven casi de su misma edad, de temprana erudición y grandes dotes de intelectuales. Siguiendo con la tradición aristocrática de la época, a la edad de 15 años fue enviado por su tío a continuar sus estudios en Madrid. Partió a España, pasando por México, en donde el virrey pudo apreciar los dotes del joven y se alarmó cuando le oyó disertar sobre asuntos políticos y defender con firmeza la idea de libertad. Pasado el tiempo, estando en París, Bolívar se consagró junto a su antiguo maestro Simón Rodríguez a la lectura de los clásicos, Montesquieu, y a los ilustres de diversos campos del saber universal. Tomó contacto con las ideas de la Revolución Francesa y Americana. Conoció personalmente a Napoleón y a Humboldt y viajó por Italia, en donde en el Monte Sacro de Roma hizo un juramento en el cual cumplió fielmente hasta su muerte: libertar su patria del poder español. Bolívar fue un admirado diplomático, estadista, estratega y militar, dotado de la audacia e imaginación, que lo facultó para emancipar 5 naciones: Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, con una ideología de visionada en la integración como el único camino de cimentar las bases de una América libre que perduraría en el tiempo, gestando de esta forma una doctrina que trascendería en la historia y que sería aplicada no solamente para el continente americano, sino para el resto del mundo. Se entiende por panamericanismo o integración panamericana el movimiento diplomático, político, económico y social que busca crear, fomentar y ordenar las relaciones, la asociación, la cooperación entre los países de América en diversos ámbitos e intereses comunes. Esta doctrina de corriente democrática nace en la independencia de las distintas colonias españolas y portuguesas en el siglo XIX. Su principal exponente, Simón Bolívar, quien visionó que el mayor riesgo al que se enfrentaban las nuevas naciones era su desunión, porque lo que promulgó la federación de todas ellas en una estructura de carácter supranacional, teniendo como antecedente la Carta de Jamaica en 1815, en donde expuso la idea de unir toda Sudamérica desde Chile hasta México. Una de las primeras manifestaciones de la doctrina panamericanista se dio en el Congreso de Cúcuta, celebrado en Villa del Rosario el 3 de octubre de 1821, que tuvo como objetivo la unificación de las repúblicas de la Nueva Granada, aproximadamente actual Colombia y Venezuela en una sola nación, la Gran Colombia. En Cúcuta nació el sueño unificador de Bolívar y se definieron los principios para superar las instituciones políticas, económicas, sociales heredadas de los 300 años de vida nacional. Sueño que sigue materializado debido a que las tendencias actuales, como la globalización de la economía, han producido una serie de cambios en el mundo, donde los países, para ser competitivos y alcanzar el desarrollo, mejorar la calidad de vida de sus comunidades, deben adoptar una política integracionista en el escenario internacional. Para nosotros, hombres y mujeres de frontera, la celebración de la confraternidad bolivariana el 3 de octubre
donde se conmemoran los 204 años del admirable Congreso de Cúcuta 1821, fecha memorable por el nacimiento de la República de Colombia y reafirmación de manera formal de los lazos de hermandad entre el binomio perfecto de emancipación, Bolívar y Santander, que en la posteridad sirviera de cimiento para que los teóricos clásicos estudiosos de la política como ciencia construyeran un concepto de doctrina a la que denominarían pensamiento, fuente de gran utilidad al hablar de la actualidad del Estado-región. Es la confraternidad bolivariana traducida en el tiempo Bolívar y Santander, en el Congreso de Cúcuta, en el nombre de la Gran Colombia, en el nacimiento formal de estrechez de lazos de hermandad que se convirtió en una corriente ideológica de gran trascendencia en el mundo moderno. Pensamiento, panamericanismo, unión de los estados de una sola región. Es pues la honorable, leal y valerosa Villa de San José de Cúcuta, la heroína mayor por excelencia de la gesta emancipadora, la cuna que empieza a mecer los anhelos de la República del continente americano, la progenitora que le dio el nombre a la patria, Colombia, la escultora de los sueños de los dos hombres que trascienden en el tiempo, binomio perfecto, Bolívar y Santander, la madre que abre las puertas nuevamente a la libertad, que comienza con una batalla en 1813, que da inicio a la campaña admirable en la Loma de Bolívar y trasciende en el tiempo como epicentro del Congreso de 1821 que dio vida a la primera Constitución. Sintámonos hoy orgullosos de ser cucuteños, hombres y mujeres de frontera, con un solo pensamiento, que se hinche en nuestro pecho del legado de hermandad. Mil gracias. En las palabras introductorias comenté el hecho que ayer celebramos 196 años del fusilamiento, ajusticiamiento injusto de Padilla. En el público hay una persona que quiere decir algo, pues le cedemos la palabra, abrimos el campo. Bueno, muchas gracias, doctor Olger García Velázquez, como presidente de la Academia de Historia de Norte de Santander. Efectivamente, ayer 2 de octubre se conmemoró un aniversario más de ese hecho luctuoso que significó el pase al Oriente Eterno de el mulato que fue héroe naval de la batalla del lago de Maracaibo de 1823, significada en aguas Maravinas el 24 de julio de ese mencionado año. El negro Padilla fue un almirante de la Armada de Colombia y nacido en Riohacha, hoy departamento de La Guajira, capital de dicho departamento, quien se destacó por ser un militar bravío, un militar férreo, un militar que dejó una impronta muy alta dentro de la gesta emancipadora. Fue quien catapultó a los marinos de Colombia y en honor a él incluso la escuela de formación de los oficiales de la Fuerza Naval de nuestra República evoca su egregio nombre como Escuela de Oficiales Almirante José Prudencio Padilla López. Efectivamente, para la época de la noche septembrina del 25 de septiembre de 25 de septiembre de 1828, en la ciudad de Santa Fe, pues un grupo de conjurados infortunadamente tomaron la equivocada decisión de pretender acabar con la vida del libertador Simón Bolívar y entonces presidente de la República de Colombia. Dentro de dichos conspiradores, pues estuvieron Vargas Tejada, estuvo Pedro Carujo, estuvieron una serie de personajes de la época, pero lamentablemente 2 ilustres hombres fueron vinculados de manera injusta y arbitraria, violando completamente el Estado de Derecho y las garantías procesales de todo reo, como fueron el general Santander y el almirante Padilla. El primero era el vicepresidente de la República y lamentablemente fue reducido a prisión.
El segundo ya estaba preso por haberse insurrectado frente a las órdenes del Libertador al no estar de acuerdo con el modelo de la guía de la República que se llevaba para ese momento y el riesgo de asumir poderes dictatoriales por parte del padre de la patria. En un juicio totalmente injusto y arbitrario y regentado por el entonces general venezolano Rafael Urdaneta Farías, se les condenó con la pena capital. El libertador Simón Bolívar le conmuta la pena de muerte al general Santander, pero no corre la misma suerte el almirante Padilla, y él infortunadamente es ejecutado en el paredón en la Plaza Mayor de Santa Fe el 2 de octubre de 1828. Incluso él, como hombre bravío y de carácter férreo y fuerte, no quiso que le vendaran los ojos para mirar la muerte de frente, e incluso se necesitaron varias descargas de plomo para poderlo doblegar, ya que a la primera descarga que recibió en su pecho solamente cayó de rodillas y alcanzó a arengar a los soldados para que le dispararan nuevamente, por cuanto no lo habían logrado derrumbar del todo. Ya después de varias descargas, el almirante Padilla, pues cayó muerto. Sin honores de Estado, como héroe de la patria, fue despedido de este plano terrenal. Posteriormente, la historia lo reivindicó y el propio Estado colombiano le ofreció excusas a su viuda y le ofreció una pensión vitalicia para tratar de reivindicar sus derechos bien ganados en el campo de batalla y tratar de enmendar el error histórico que se había cometido con semejante injusticia y afrenta. Como cosa rara, el Estado colombiano no cumplió, pues se quedó en una simple promesa y la viuda murió sin haber recibido un centavo de la prometida pensión de militar y el desagravio que el general Padilla debió haber recibido. Hoy, después de 196 años, se le recuerda, porque a pesar de lo ignominiosa que fue su muerte, su sacrificio pues no pasó en vano y quedó vigente para los anales de la historia, y es oportunidad acá que en este escenario de la Academia de Historia de Norte de Santander se le recuerde con fuerza y vigor de que su nombre y su legado siguen vigentes en el tiempo. Muchas gracias. Comentaba en la palabra introductoria también sobre una sesión conjunta que teníamos con la Academia Patriótica Antonio Nariño para celebrar lo que en los estatutos denomina Declaración de los Derechos del Hombre y la posesión de Nariño en la presidencia. Comentaba también que no fue posible esa actividad, pero entonces aquí tenemos una persona que también nos quiere decir algo y vamos a cederle la palabra del público a la juventud. Muy buenas tardes. El 21 de septiembre de 1814, Antonio Nariño asumió la presidencia del Estado Libre de Cundinamarca en un contexto de gran agitación política. Este día marcó un cambio importante en la dirección política del país en medio de tensiones entre federalistas y centralistas, mientras la lucha por la independencia de España se intensificaba. Antes de Nariño, Cundinamarca estaba bajo el liderazgo de Jorge Tadeo Lozano, quien fue elegido presidente en 1811. Lozano, un intelectual y científico, defendía una postura federalista que buscaba mayor autonomía en las provincias. Sin embargo, su mandato enfrentó constantes desafíos debido a las divisiones políticas internas y a la falta de cohesiones entre los patriotas. Este debilitamiento del gobierno de Lozano lo llevó a renunciar en 1812, dejando a cargo a José Miguel Pey, quien asumió la presidencia de forma provincial. Este gobernó interinamente.
tuvo la difícil tarea de manejar un país dividido y en guerra. Su mandato fue breve y no estuvo exento a tensiones. A medida que los conflictos se intensificaban, tanto internos como externos, era evidente la necesidad de un liderazgo más fuerte para enfrentar los desafíos de la guerra de independencia. Fue en ese contexto que Antonio Nariño, uno de los líderes más influyentes del movimiento independentista, emergió como la figura central para asumir la presidencia. Antonio Nariño ya era conocido por su firme defensa del centralismo y su lucha por la libertad. Su traducción de derechos humanos del hombre y del ciudadano le había costado persecuciones por parte de las autoridades españolas, pero también lo habían consolidado como uno de los primeros en difundir ideas revolucionarias en América. Nariño, a diferencia de los federalistas, creía en la fragmentación del país en provincias autónomas, solo debilitaba la causa de la independencia. Para él era necesario un gobierno central, fuerte, para que pudiera lidiar una lucha unificada contra el dominio español. El 21 de septiembre de 1814, Nariño asumió la presidencia en una ceremonia solemne en Santa Fe de Bogotá, capital de Cundinamarca. Aunque el acto fue formal, el ambiente político estaba cargado de tensiones. Muchos sabían que la llegada de Nariño implicaba un cambio radical en el enfoque de gobierno, dejando la postura federalista de sus predecesores. Nariño enfrentó un país dividido, con las Provincias Unidas de la Nueva Granada, promoviendo un modelo federalista, mientras que él abogaba por un gobierno central y fuerte. Su mandato, aunque breve, fue decisivo en la historia de la independencia. Durante su presidencia intentó consolidar el poder y unificar a los patriotas, lanzando una campaña militar hacia el sur para enfrentar a los realistas, que terminó en fracaso. A pesar de eso, su liderazgo y valentía lo consolidaron como una de las figuras más importantes de la independencia. Este no fue solo el día en que Nariño asumió el poder, sino un momento clave en la lucha por la unidad y la independencia del país. Su llegada a la presidencia marcó el fin del federalismo en Cundinamarca y el inicio de una nueva etapa de centralización y resistencia contra los españoles. Independientemente de lo anterior, debemos velar por la restauración del monumento de Antonio Nariño y Álvarez del Casal, ubicado en la Casa de Gobierno La Bagatela en Villa del Rosario, que está en condiciones deplorables. Y segundo, todos debemos conocer y comprender los derechos del hombre y del ciudadano, traducidos por Antonio Nariño como el principio de la igualdad, el derecho de asociación política, la soberanía nacional, la presunción de la inocencia, entre otros. Muchas gracias. Bien, nuestros agradecimientos a quienes asistieron esta tarde a esta sesión solemne estatutaria, a la doctora académica Pilar Ramírez, quien fungió como oradora de orden, al doctor Luis Aurelio Contreras Garzón y a la estudiante del Colegio Calasanz, Mariana García Portillo, quienes intervinieron hablándonos sobre José Prudencio Padilla y Antonio Nariño respectivamente. A todos ellos nuestros agradecimientos y estén pendientes de la próxima convocatoria.